Me da mucho gusto, sobre todo hoy que se habla del paquete económico que incluye impuestos saludables, como le ha llamado Hacienda a este IEPS, a cigarrillos, a, a la industria de las apuestas, a las refresqueras, en fin. Me da mucho gusto saludar al doctor Héctor Frisby, médico cirujano, doctor en salud pública. Gracias por acompañarnos, doctor, y gracias por tu paciencia. Ya tenía rato en el sistema. Te ofrezco una disculpa. No, pues oír a mis amigos, a César, a Paco, a Pepe y a ti, pues es un gusto. Y no sé si se dieron cuenta, antes de pasar a lo de salud, no sé si se dan cuenta de una cosa. Yo me vine a Estados Unidos, no sé si tú lo sabes, porque me secuestró la policía de García Luna. Entonces Ah, cabrón. tuve que salir Esa no me la huyendo, sabía, no me tuve que la sabía. salir, tuve que salir huyendo de México. Y entonces, no sé si se dan cuenta, pero los libros de Pepe Rebeles, los libros de Paco, los libros de Manuel Steele, muchos libros de muchos autores coinciden y convergen en un solo tema. México era un país que tenía en su gobierno, en sus políticos y en su poder ejecutivo el monopolio del crimen. Todos los crímenes de grandes dimensiones pasaban por el gobierno de México. Y entonces, pues obviamente toda esa gente que es damnificada del crimen, pues ahora está poco contenta, ¿no? Entonces, y pues claro, eso dejó lo que no hizo el neoliberalismo de que la cascada de dinero iba a caer hacia abajo, la cascada del crimen sí cayó hacia abajo, porque si los criminales sabían que los policías eran los principales promotores del crimen, pues ellos se sentían protegidos y es por eso que en México se extendió durante el gobierno de Felipe Calderón 900% la formación de cárteles y bandas criminales. Pues hasta Estados Unidos, un abrazo solidario. Yo no me conocía esa historia, esa parte de tu historia, doctor, pero déjame pedir tu opinión profesional, porque mucho se ha hablado y están tratando de ridiculizar incluso en redes sociales los de la oposición esto de los impuestos saludables. Y yo digo, qué poca, ¿no? Qué poca. Si algo le faltó a mi planteamiento, yo siempre soy crítico de mi trabajo, es preguntarle a la presidenta la posibilidad de algún día también torcerle el brazo a las tabacaleras, a las refresqueras, a los casineros, pues de que le inviertan a lo que nos deja como sociedad el vicio de la soda, el vicio del cigarro, el vicio de las apuestas, estos videojuegos violentos. ¿Qué piensas de este impuesto para recaudar y también para buscar reducir pues esto que le ha metido una presión impresionante a nuestro sistema de salud, doctor? Mira, te contesto la primera pregunta. En lo que tú dices que hay que involucrar a la industria del tabaco y se les olvida a muchos porque a algunos les gusta mucho la industria del alcohol, que es la adicción más dañina y más extendida y legalizada. Involucrar a ellos, a la industria de los alimentos procesados, a la industria de las apuestas en iniciativas es un brutal error. Ellos no deben de tener un asiento. Así empezó todo el problema. No sé si ustedes sepan, les cuento un poco la historia, porque entendiendo la historia sabemos cómo se generó este problema. En el gobierno de Miguel de la Madrid, otra estupidez más de Miguel de la Madrid, probablemente, ahí se anda peleando con Vicente Fox, quién es el presidente más imbécil que ha tenido México, si Miguel de la Madrid o Vicente Fox. Miguel de la Madrid hace una iniciativa en la cual crea esta cosa que se llama el FunSalud, en donde los empresarios de todos los que tenían intereses en hacer negocios con la gente y la salud de la gente, formaban parte de las mesas de la Secretaría de Salud, formaban parte de esto que ahora se conoce como los lobistas de los políticos, y ellos empezaron a ser los rectores de los criterios de salud. Incluso ellos tuvieron la mano para que en México se dejaran de producir vacunas a través de Birmex, que era un líder hasta en ese momento, en los años 70. Birmex era el laboratorio que producía las vacunas para Centro y Sudamérica y algunos países de África. Pero cuando entran las industrias farmacéuticas, de los alimentos procesados, de las bebidas azucaradas, del alcohol, del tabaco, y Miguel de la Madrid los hace parte de la mesa rectora que crea los criterios, empezaron a sacar todas las acciones que favorecían a la gente y empezaron a meter negocios dentro del gobierno.
Incluso esto que está sucediendo con las bebidas azucaradas, y esta si no te la sabes, Vicente, investíguenle por ahí. Y en las bebidas azucaradas incluso, ellos tuvieron un gran peso para que se legislara y las autoridades rectoras del agua potable en los estados fuera independiente y fuera potestad de cada gobierno estatal. Porque si la industria de las bebidas azucaradas podía lograr que entidades corruptas dentro de los gobiernos de los estados privilegiaran la falta de acceso de agua potable de la población, esto iba a favorecer el consumo tanto de bebidas embotelladas azucaradas como de agua embotellada. Y entonces, esta estructura que tiene esos orígenes, léelo para que veas, ahí estaba Narro, ahí estaba exgobernadores priistas, es una lista interminable de nombres. Y búscalo. Y además, cuando los legisladores, diputados y senadores en las comisiones de salud leían una iniciativa de ley para cuestiones de salud, esas iniciativas de ley se las escribía Fonsalud. Ellos nada más leían ahí, claro, les aceitaban la mandíbula con una propinita bastante cuantiosa, y entonces así se fueron posicionando iniciativas de ley que disminuían la salud en la población de México. Y la crisis, la epidemia de obesidad, diabetes, insuficiencia renal, como lo mencionó la presidenta hoy en la mañana, es muy importante en México y es probablemente el problema más grave de salud pública. Incluso la gente que dice que se murió mucha gente durante la pandemia y México lo hizo muy mal, incluso hay un libro por ahí que escribieron unas doctoras y ahí claramente lo dicen. El 58% de la población que se murió en México es porque tenía problemas de obesidad. Es decir, México se hubiera muerto un poco menos de la mitad durante la pandemia si no hubiéramos tenido esta crisis de obesidad. Es decir, esta creación de este organismo para que fuera el órgano rector y toda la complicidad de todas las estructuras políticas y de gobierno para que llegamos al estado de poca salud que tenemos en México es consecuencia de eso. Como siempre, de la corrupción. Y como yo siempre lo he dicho, en salud pública la corrupción mata. Y eso es lo que está sucediendo en México. Tengo muchos años diciéndolo, incluso yo fui el primer director de un hospital de alta especialidad por concurso. Yo no tengo padrinos, yo no conozco a nadie en la política y no soy amigo de ningún político. Entonces, fui el primer presidente, el primer director de un hospital de alta especialidad por concurso. Entonces, yo conozco muy bien el sistema de salud pública. Ahora, si se va a hacer esta iniciativa, se va a poner un impuesto muy alto que va a ser poco accesible para las personas, el acceso a las bebidas azucaradas, tienen que rectificar cómo empezó todo y tienen que obligar a las entidades de agua potable y alcantarillado a que le proporcionen a la gente el acceso a agua potable, porque mucha gente tiene el mal hábito de beber refrescos embotellados de la marca que ustedes quieran, porque no tienen acceso a agua potable. Y beber agua potable de botellitas, estamos descubriendo después de muchos años que puede tener efectos en el incremento que tenemos de casos de cáncer de mama, de cáncer de colon, porque tienen unos plásticos que son falsos estimuladores de los receptores estrogénicos y eso es lo que está incrementando enfermedades a largo plazo. Lo más saludable es tener una llave en la cual tú la puedas abrir y salga agua que tú puedes beber. Doctor, a favor, en contra, digo, te lo pregunto como profesional, ¿no? De que se le ponga este impuesto a esto que le hace daño al pueblo, ¿no? Leía hace rato la opinión de Sergio Sarmiento, decía, esto va a afectar a los más pobres, pues porque los más pobres son los que toman más refresco y porque hemos dicho muchas veces que la Coca-Cola llega incluso hasta donde no llega el agua potable en nuestro país. Pero esa fue la estrategia que te platico. Lo que te estoy Exacto. platicando es una estrategia planeada, no es casualidad, Vicente. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que se haga esto, pero lo que quiero transmitirte es que, miren, en salud pública y en vacunas, una de las cosas más difíciles de venderle a la población es el beneficio futuro. No es lo que va a pasar hoy. Hay muchos periodistas como Sergio Sarmiento y muchas otras cosas que apuestan a lo inmediato, que apuestan a la publicación gotcha, es decir, te agarré hoy, pero es muy importante que el gobierno, y ahí sí creo que le ha fallado un poco al gobierno,
invertir un poco de tiempo en informarle a la gente y que entienda cuál es el beneficio futuro. Por ejemplo, algo que hace muy bien México es su campaña nacional de vacunación, su programa de vacunas, todo eso, a diferencia de las estupideces que hacen aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos prácticamente tienen una tasa de vacunación de la mitad de la que se tiene en México, porque aquí la gente es arrogante y cree que sabe más que todo el mundo, mentalidad esa que se llama aquí entitlement, y tú lo conoces, tú viviste en Chicago. Entonces, en México se respeta mucho a las autoridades si las autoridades muestran, y es por eso que la presidenta, créeme que yo estoy muy orgulloso de esa presidenta. Yo voy a oficinas aquí en Denver y tienen la foto de la presidenta en su oficina. Funcionarios norteamericanos. ¿Por qué? Porque la gente que obviamente no pertenece a todo este movimiento absurdo que hay ahorita en Estados Unidos, admiran a la presidenta por todo lo que hace. Tener un sistema de salud que tiende a la socialización es maravilloso. Aquí el sistema de salud es fatal, es desastroso. Entonces, todas las medidas como esta de ponerles impuestos, que se ha demostrado que sí funciona, poner impuestos al tabaco, al alcohol, a las bebidas azucaradas, a los alimentos procesados, sí funciona, siempre y cuando haya estrategias paralelas que resuelven el problema socioeconómico de fondo Claro, que llevó a que se consumieran esos productos. Y claro. por eso es que quise darles la introducción histórica. El hecho de que no haya acceso a agua potable es producto de la corrupción de funcionarios y legisladores que legislaron para arrebatarle la potestad al gobierno federal de que México tuviera, como aquí en Estados Unidos, un sistema en el cual yo abro la llave y obtengo esto y me lo puedo beber en mi taza, me lo puedo estar sirviendo aquí para beberlo. Eso, que parece una cosa muy sencilla, es algo que les llevó 30 años hacerlo en México. Cuando se construyen casas, se construyen edificios, se urbaniza en una zona, el tener acceso a agua potable no está en la norma de construcción. ¿Por qué? Porque es una estrategia bien hecha para que la gente no tenga acceso a agua potable más que la gente privilegiada que puede pagar filtros caros, para que la gente tenga que consumir bebidas azucaradas. Y de eso se encargaron políticos, legisladores, de que así fuera en México por 30 años. Entonces, si a la gente le explican cómo llegamos a este punto, es que la gente va a poder entender y entonces incluso va a voltear y va a decir, ay, hijo de la trompada, este diputado que vino y me prometió es el que estaba en la Comisión de Salud y ahora resulta que Oye, es un maldito bandido. oye, doctor, y muchos que defienden el periodo neoliberal, ¿no? Que quieren que regresemos a estos que ya gobernaron, son los que apuntan hacia Estados Unidos como si viviera Estados Unidos el paraíso, ¿no? Como si fuera la panacea. Y la verdad, no saben ni de lo que hablan, como lo Es, estás diciendo tú, exacto. pero son estos que están defendiendo a las refresqueras, a las tabacaleras, los que también critican el sistema de salud en México. Y yo sé que la salud es un derecho, y yo sé que el sistema de salud no dista mucho de llegar a ser un sistema de salud perfecto, pero carambas, perdón por la expresión, doctor, ningún chile les embona a estos, ¿no? Fíjate que es muy importante que el gobierno le dijera a la gente, y probablemente esto tú lo puedes hacer incluso cuando le haces las preguntas a la presidenta, cuando el gobierno tiene que aprender a transmitirle a la gente, porque la gente es inteligente, a la gente que lo que hace un gobierno de una nación no es acción inmediata, no es gratificación inmediata. Lo que hace un gobierno es construir un proyecto de futuro. ¿Y cómo es que las decisiones de hoy impactan en el futuro? Esto es lo que te decía, salud pública, por eso es difícil que la gente entienda las proyecciones de salud pública, pero habemos gente que tenemos muchos años diciendo que tiene que parar la privatización de los sistemas de agua potable en los estados. Y tú dime, tú creo que tú eres de Sonora. El sistema de agua potable es privado y lo protegen estas personas. Y lo curioso es que en algunos estados ese sistema de agua potable y alcantarillado no vive de las cuotas de las personas. Y es por eso que las personas pueden dejar de pagar el agua y no les pasa nada. No les embarga, no les hace nada. ¿Por qué? Porque esas compañías privadas de sistema de agua potable y alcantarillado viven de los sobornos que le da la industria de las bebidas azucaradas para que hagan inaccesible el sistema de agua potable. Y esto es algo histórico.
Entonces, son muchas cosas que se tienen que corregir en México. Entonces, obviamente, de toda esta gente que quiere, que quiere que regrese el periodo neoliberal, hay dos grupos de personas de los que quieren que regrese el periodo neoliberal. Uno son los bribones y las bribonas que vivían de esa corrupción latente, pulsante que tenía el sistema neoliberal, que privilegia el beneficio individual y egoísta. Y el gran número de personas que defienden el periodo neoliberal es proletariado sin conciencia de clase, que lo único que creen es que siguen pensando que esa cascada de dinero algún día les va a caer. Y son gente que vive endeudada hasta acá, con las tarjetas hasta acá, que traen un coche que no corresponde con la casa que tienen, que están todavía pagando, pero ellos creen que por tener esa posición ideológica les hace más ricos, les hace más distinguidos, e incluso hay algunos ridículos que hasta piensan que les blanquea el color de piel. Entonces, eso es absurdo, porque eso lo único que les hace ver es que son eso, un proletariado sin conciencia de clase descrito hace más de 100 años. Oye, doctor, aprovechando, dices que vives en Denver, ¿no? Para mí es un placer, un deleite que por fin hayamos logrado conectarnos y ojalá que sea la primera de muchas, doctor. Porque hay que Pero confesarle a la gente que tenemos mucho tiempo comunicándonos y no concretándonos, pero ya lo exacto. logramos, sí. Y ahora que me entero que está mi querido amigo Paco, con el que estoy todos los martes en la noche con Norman Pearl, Ujú. yo estoy con Norman todas las noches a las 7, también con mi querido César, que tengo mucho tiempo de comunicarme con él, y con Pepe Rebeles. Bueno, pues es un placer verlos y a ver si me invitas los martes. Los martes yo no trabajo y me dedico a esto y a hacer otras cosas. Entonces, Ya está, ya ahora tomó sí. nota, ya tomó nota Ceci, ya está. Martes, doctor. Oye, vives en Denver. Estoy bien o mal, tú me corriges, pero percibo una campaña contra el cónsul general, perdón que meta aquí ya la política pura, contra el cónsul general de México en Denver, Pavel Menéndez. No Ujú. sé qué opinión tengas de esto, pero yo no había querido abordar el tema sin tener la opinión desde allá, desde Denver. Me parece que en el golpeteo contra la 4T, pues se va también este golpeteo contra el cónsul. Yo que Ujú. conozco a Pavel, pues no he querido opinar precisamente para que no vayan a decir sus odiadores que hay algún interés hasta económico, imagínate tú. ¿Tú te has enterado de esto? ¿Qué pasa? Sí, ¿Hay claro. alguna repercusión entre los medios locales de lo que he visto en redes? No, no, te voy a platicar lo que sucede. Y no estoy tan lejos, no estoy tan lejos del fenómeno que tú me preguntas y le voy a platicar a la gente. El alto vacío, Vicente Fox Quesada, que fue presidente de México, bueno, se sentó en esa silla del 2000 al 2006, creó una institución que se llamaba Instituto de los Mexicanos en el Exterior. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior no pertenece a la Secretaría de las Relaciones Exteriores, pero trabajamos muy cerca de ella. Incluso hoy la directora es Tatiana Cloutier. Ese Instituto de los Mexicanos en el Exterior tiene algo que se llama la Red Global MX. La Red Global MX es la diáspora de personas altamente calificadas que asumimos una posición de liderazgo en donde vivimos para vincular cultural, educativamente, en cuestiones de seguridad, apoyar a migrantes en cada una de nuestras regiones. ¿Y quién crees que es el presidente de la Red Global MX, Colorado, Wyoming, Montana? Yo. ¿Quién? ¿Tú? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, yo trabajo muy cerca del Consulado de México. Yo tengo casi 20 años viviendo, no vivo en Denver, vivo en Golden, en Colorado, muy cerca, vivo a 25 minutos de Denver, y yo conozco a los cónsules que ha habido aquí. Ha habido cónsules omisos, ha habido cónsules que realmente no se conectan con la comunidad, pero el mayor problema que tenía el consulado, particularmente aquí en Denver, y ahora he aprendido que es problema de otros consulados, es que hay una red de ilegal que vende citas en los consulados, que vende citas para... Ahora el problema ha escalado.
te lo voy a preguntar, recuérdame, si se me olvida, recuérdame, el problema con las residencias de extranjeros en México. El problema es que esta red, que incluso la encuentran en Facebook, sé si tiene unas fotografías, eh, esta red, ¿quién creen que la forma? Excónsules. Porque saben que si ellos, lo mismo que pasó con el agua en México, si ellos entorpecen el acceso de la población mexicana, por lo menos aquí en Estados Unidos, a que tengan matrículas consulares, su pasaporte mexicano, actas de nacimiento, actas de matrimonio, si ellos entorpecen eso, pueden inventar gestores, o sea, coyotes, que son personas contratadas por excónsules de México que tienen esas estructuras paralelas y ganan ahí millones de dólares, no de pesos, de dólares, porque por cada persona que le hacen un trámite de visa que es gratuito y lo pueden hacer gratuito, les cobran $200, 4,000 pesitos por hacer un trámite. Entonces, imagínate, si tienes una persona de 5 miembros, pues ya se ganan $2,000. Y si calcula que en una mañana aquí el consulado de Denver está dando, yo creo que cerca de 200 citas, porque ha incrementado mucho. Antes el consulado aquí, antes de que llegara Pavel, daba 50, 60 citas, era muy difícil. Entonces, ahora Pavel lo que ha hecho, sin duda alguna, es el mejor cónsul que hemos tenido aquí en Denver. Y él está bloqueando esta estructura que está muy vinculada a alguien, que no me acuerdo ahorita aquí cuál es su nombre, que pensaba que era el candidato natural a a la, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Seguramente tú sabes quién es el nombre de ese cuate, que está casado con una que fue embajadora de México en Washington. Ellos son un Sí, matrimonio sí, 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 y sí, él sí. pensaba que él, creo que el cuate es primo de de la esposa del expresidente López Obrador. Por Sí, ahí de va Beatriz Gutiérrez Müller. por ahí va la guerra, Gutiérrez Canet. por ahí va todo eso, porque es una red de corrupción brutal, rásquenle. ¿Y sabes cuál es el problema con el que ya se enfrentaron aquí local? Aquí localmente intentaron inventarle una cosa de acoso, una babosada así, intentaron inventarle al cónsul, pero ¿sabes qué pasó? Que fueron y levantaron una denuncia, pero pensaron que era el Ministerio Público de San Juanito de las Tripas Largas, o sea, pensaron que podían hacer sus payasadas aquí en Estados Unidos y cuando les llamaron para ratificar la denuncia por acoso, les dijeron, si ustedes hacen declaraciones falsas ante una autoridad, es un delito federal y el FBI los va a ir a buscar. ¿Qué crees que pasó? Se regresaron a México Pues nada, y pues exacto. ya no ratificaron la denuncia. Y además, aquí en el consulado había cómplices de toda esa venta de citas y todo esto, y Pavel ha limpiado el consulado de todo eso. Y entonces por eso ahora le están haciendo la vida difícil. Pavel es un cuate que trabaja así como el presidente López Obrador, como la presidenta Claudia Sheinbaum, 24 horas al día, 7 días a la semana, camina en las calles, va al centro de detención. Desde luego hay frustración, pero la frustración no es por lo que no hace Pavel, sino por la agresión tan brutal de la que está siendo sujeta la población mexicana que no tiene ciudadanía o nacionalidad. Que por cierto, aquí a través de tu programa, yo sé que mucha gente te ve aquí en Estados Unidos, necesitamos organizarnos, Vicente, y ojalá nos ayudes a hacer un movimiento nacional. Ustedes sabían que todas las personas mexicanas, de todas las personas mexicanas que viven sí, aquí en Estados Unidos, que somos cerca de 40 millones, solamente de entre el 25 y el 30% de esas personas aplican para ser ciudadanos norteamericanos ya teniendo los derechos porque piensan que van a traicionar a su país, porque tienen que jurar ante la bandera y ahorita tendrían que jurar ante un video de Donald Trump. Piensan que traicionan a su país, pero no han acabado de entender, como les digo, no han acabado de entender al futuro. Imagínense que esos 40 millones de personas tuvieran capacidad de voto. Nosotros decidimos quiénes son presidentes y gobernadores en Estados Unidos. Entonces necesitamos organizarnos y no es complicado sacar la ciudadanía. Entonces es muy importante que nos pongamos de acuerdo, nos organicemos y en todo esto nos ayuda Pavel Meléndez. Y es por eso
que lo quieren tumbar, porque él está haciendo las cosas bien. Además que, como tú lo mencionaste, es una persona originaria de Oaxaca, él es gente del pueblo, él está en el consulado en Huaraches viendo a la gente, o sea, él no es un payaso de esos de antes que nada más iban a las cenas y a los eventos sociales, y por eso es que no les cae bien. Y además es muy amigo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la Entonces, presidenta, de hecho, hoy dijo, ¿no? Había cónsules que les gustaba nada más la parafernalia diplomática. Y bueno, ujú, Pavel no es de esos, es no, de andar recorriendo. ¿Te referías a Agustín Gutiérrez Canet, el que fue ajá, también encargado de medios internacionales durante el gobierno de Felipe Calderón y su esposa, la ex embajadora Marta Bárcenas? te voy a pedir un favor, no le digas presidente a Felipe Calderón. Ah, bueno, Entonces, al espurio. el carnicero de Michoacán, Ándale. y te lo digo con conocimiento de causa. Yo a Felipe Calderón lo conozco desde 1997, cuando era presidente del PAN, y él, briago, iba al gimnasio que está en Río Miscuac y Periférico, que se llama Sport City, no sé si aún exista, iba briago o crudo y presumía en el vapor todas las porquerías que hacía, todas las trances que hacía, y ahí andaba la Márgara buscándolo porque no se le aparecía, y andaba con el baboso que también estaba, que era del PAN, y que luego se pasó a Morena, y que ahora otra vez creo que ya está de regreso en el PAN, o está en el Germán PRI. Martínez. Ese idiota, ahí andaba también, era su carga maletas. Entonces, yo conozco muchas cosas, evidente, y por eso cuando pongo algo en Twitter, no me lo contestan, porque saben que si quieren hablo. Oye, pues quiero mandarle un abrazo solidario y mucha fuerza a Pavel, el cónsul general de México en Denver, eh, amigo, generoso y hombre comprometido con la transformación, que también fue blanco de los escupitajos venenosos desde Washington de Dolia Esteves, ahora que me acuerdo, fíjate, Dolia Esteves también escribió sobre Pavel, pues qué importante resultó el cónsul para todos estos personajes. Y Ujú. bueno, pues tú dirás una reflexión, un comentario para cerrar, doctor, y me da mucho gusto que aceptes la invitación para estar con nosotros por lo menos una vez a la semana, o sea, los martes que no trabajas. Claro que sí. Pues mira, esto que comentabas últimamente de Dolia, Dolia es una persona que yo conocí durante la pandemia, platicamos de ciertas cosas, incluso personales respecto a COVID y todo esto. No estoy hablando de ella como persona, yo estoy hablando de su trabajo periodístico. Y pues alguien me decía, y creo que tiene razón, si Dolia lo publica y Dolia lo apoya, es muy probable que no sea cierto. Entonces, Ay, doctor, vas a dejar la víbora chillando. digo, ya, no le respeto como persona, pero pues su trabajo habitualmente es patrocinado. Entonces, en fin, pues aquí nos vemos cada martes. A mí me gusta mucho hablar, me interesa mucho que la gente sepa de salud pública. Vamos a hablar, ¿qué te parece, Vicente, si hablamos de cómo, te iba a decir, de los ciudadanos norteamericanos? Los ciudadanos norteamericanos pueden aplicar para la residencia en México, para ser residentes en México. Y se está incrementando mucho, y Denver es uno de los consulados que lo está incrementando mucho. ¿Y saben por qué? Además de la comida, la paz, la gente maravillosa, ¿saben por qué? Por el sistema de salud. Porque aquí, si se quieren operar de la vesícula, les cuesta 70, $80,000, millones de pesos. Si se van a México como residentes, invierten, ponen un negocio, tienen dinero en el banco, aportan a la economía de México, se pueden inscribir al sistema de salud de México y les hacen una cirugía de vesícula, les quitan la vesícula por la paroscopía y no les cuesta nada. Entonces, se está yendo mucha gente a México y es un fenómeno que se está incrementando cada día más aquí en los Estados Unidos. Lo que está haciendo el gobierno de México es extraordinario. La tendencia que tiene el sistema de salud en México es muy buena. No bajen la guardia, sigan insistiendo. Aquí la gente se pone a llorar cuando les platico el sistema de salud en México, de la envidia que les da en los Estados Unidos. Esto que hablan del surtimiento de recetas, yo te encargaría a ti, Vicente, que haces investigación, ponte de acuerdo con Raquel Buenrostro y pídele los nombres de los directores de hospital y de las personas involucradas en el sistema político, que son los que han escondido los medicamentos para cáncer para niños y adultos en México, porque los hay.
y hay algunos que ya están en la cárcel, pero eso no lo dicen. Yo no sé por qué tienen ese pudor de decir, sí, hay una escasez de medicamentos en algunos hospitales para algunos medicamentos, Ujú. pero los responsables son estas personas, porque están muy bien identificadas esas personas. Entonces, vamos a platicar de eso y platicamos de muchas cosas. Y siéntanse orgullosos de México. México es un país maravilloso. Yo vivo contento aquí en Estados Unidos haciendo lo que hago. Trabajo mucho por la población aquí. Hay mucho que hacer por la comunidad y tú lo sabes. Y ese es mi próximo proyecto aquí en Estados Unidos, es lograr que los mexicanos entiendan que es un acto patriótico a obtener la ciudadanía y tener doble nacionalidad, que no se crean el discurso de que son traidores a la patria si es que sí tienen doble nacionalidad, porque desde aquí podemos influir a las políticas. Imagínense que nosotros le pudiéramos exigir a los senadores, a los gobernadores y al presidente de los Estados Unidos que si no hacen lo que nosotros como migrantes necesitamos, que nos traten con respeto, no votamos por ellos. Tendríamos un poder. Órale, ¿Mm? órale, me gusta. ¿Por qué no cerramos con tus redes sociales, doctor? Ah, claro que sí, pues es doctor Frisbee, creo que sí, en Twitter, por ahí se las pasé a Ceci, en HL Twitter. Frisbee. Así, y les quiero pedir un favor, donde quiero levantar es ni me acuerdo, fíjate, en esta que hacen los videos, ¿cómo se llama? TikTok, TikTok. TikTok. En TikTok estoy haciendo capsulitas chiquitas de videos en TikTok, pero quiero subir el número porque si no, no se difunde mucho. Y ahí hago cápsulas pequeñas de salud pública todas las semanas. Y pues síganme en mis redes sociales y nada más les quiero advertir una cosa. Yo no tengo tiempo para estar contestando groserías y vulgaridades, y mucho menos si son personas anónimas. Si quieren realmente aprender y enseñarme algo que ustedes piensan que yo no sé, les pido por favor que lo hagan con respeto, y si me insultan, les garantizo que los voy a poner en silencio, porque tampoco tengo derecho a privarles del privilegio de aprender de lo que publico. Doctor, acá nos vemos todos los martes y me encanta conversar contigo de diferentes temas. Y aquí estamos a la orden, doctor Frisbee. Saludos, buenos días a todos. Cuídate mucho, un abrazo hasta allá, hasta el área de Denver, Colorado, en donde se está conectando el doctor Frisbee. Pues ya lo escuchó, nos estará acompañando todos los martes y se sigue fortaleciendo este equipo de colaboradores, de gente comprometida con la verdad desde esta trinchera